Shaburux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como espero sepan, yo vengo del más allá y esta noche seré el centinela. Tarde o temprano todos cruzamos el umbral de la vida y la muerte, pero no es su tiempo aún, por eso debo protegerlos. Escuchemos ahora el relato que tenemos para ustedes, si es que se atreven. La noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Era junio de 2016. Mi esposo y yo teníamos un año de habernos casado y decidimos salir de la ciudad para un fin de semana romántico, a modo de celebración de aniversario. Encontramos un hermoso hotel que tenía unas suites acondicionadas como cabañas justo a un lado del bosque. Todo un escenario perfecto para una escapada en pareja. Salimos un viernes muy temprano. Mi esposo manejaba y yo aproveché el camino para tomar una siesta. Casi llegando al hotel desperté y preparé lo necesario de la reservación para registrarnos. Habíamos llegado antes del horario establecido para ocupar la habitación, pero el staff del hotel se portó muy amable y nos la asignaron de inmediato. Todo estaba comenzando muy bien. Fueron momentos muy agradables, hasta mágicos me atrevería a decir. El tiempo voló entre el viernes y el domingo temprano, momento en el que decidimos salir del hotel y en lugar de volver inmediatamente a casa, se nos ocurrió ir en auto a uno de los poblados cercanos, pues durante nuestra estancia en el hotel escuchamos a muchas personas del staff y otros huéspedes hablar de lo bonito y pintoresco del lugar, así como de que se podía comer muy bien ahí. Nos tomaría 2 horas llegar al pueblo, cruzando por un camino montañoso y con una carretera antigua, con un solo carril por sentido. El paisaje era muy bonito, con vegetación abundante y un cielo de un azul intenso. Una vez que entramos al pueblo, paseamos un rato, visitamos algunos locales en los cuales vendían artesanías y más tarde fuimos a comer a un lugar que nos recomendaron por la hermosa vista que ofrecía la terraza. Estando en medio de una zona montañosa, en definitiva, era impresionante y muy agradable para pasar el tiempo. Las cosas empezaron a marchar mal cuando, antes de salir del pueblo y ya con la intención de volver a la ciudad, se pinchó uno de los neumáticos del automóvil. Cambiarlo no habría sido un problema. Sin embargo, la refacción estaba averiada y por negligencia no la habíamos sustituido. Tuvimos que pasar por una odisea de encontrar un lugar en donde pudieran hacer la reparación, pero siendo domingo en un pueblo pequeño, la mayoría estaban cerrados a esa hora. Mi esposo ya estaba muy estresado y de mal humor, al igual que yo, pues llegaríamos muy tarde y yo tenía que estar a primera hora de la mañana en mi trabajo al siguiente día. Toda la miel que habíamos derramado quedó atrás y ahora discutíamos a la mínima provocación. Finalmente logramos encontrar un lugar para que repararan el neumático. Se colocó en el auto y con los últimos rayos del sol intentamos partir del pueblo. No sería tan fácil. Como si se tratase de una señal del universo de que no nos fuéramos de ahí, nos topamos con la sorpresa de que el camino por el que llegamos, y deberíamos volver, estaba bloqueado por un deslave y tomaría al menos un par de días liberarlo. Esto solo dejaba una ruta posible, que era el otro punto de entrada al pueblo. Mi marido y yo discutimos fuertemente. Él insistía en pasar la noche en el pueblo y por la mañana volver a la ciudad. Yo no quería tener que hablar con mi jefe para justificarme o pedirle permiso de retrasarme un poco. Mientras avanzaba por el pueblo, pasamos frente a un bonito hotel que ya habíamos visto durante nuestra visita. Detuvo el auto y nos bajamos. Seguíamos discutiendo, mientras él me aseguraba que solo vería si realmente era una opción quedarse y que además podrían orientarnos sobre la mejor ruta a seguir. El staff del hotel nos recibió. Yo debo haber tenido una cara muy poco amigable porque se notó su incomodidad de inmediato. Mi esposo preguntaba si tenían una habitación y cuál era el costo. En un ataque de ira, comencé a levantar la voz diciéndole que no nos íbamos a quedar, que manejaríamos de regreso a la ciudad y que, si él no quería irse, yo me iría sola. Apenadísimo,
Mi marido trataba de calmarme mientras malabareaba con el encargado del hotel. Inesperadamente, este último nos dijo con un tono muy serio: «Discúlpenme por decir esto, y sé que no es mi lugar, pero por favor no tomen ese camino de noche. No es seguro, ahí pasan cosas raras». Mi esposo solo me miró sin decir palabra y yo me sentía humillada. ¿Quién era esta persona para meterse en nuestros asuntos? Le agradecí, pero mi tono no fue nada amable. Tomé a mi marido del brazo y nos fuimos al auto. Seguimos discutiendo y en medio de nuestra acalorada pelea mi esposo arrancó el auto y emprendió el viaje de vuelta. Ya era de noche en ese momento. Por la desviación que tomaríamos, el recorrido completo a casa tendría una duración de unas 5 horas. Apenas lograríamos llegar a tiempo para dormir un poco e ir a trabajar. Unos 30 minutos después de que salimos del pueblo por la única ruta disponible, el ambiente estaba helado, en todo sentido. Mi esposo y yo no nos dirigíamos palabra alguna, y además hacía muchísimo frío, algo raro para el mes de junio, en el que el verano está de lleno. La oscuridad era total, salvo por tramos muy específicos en donde había algunos postes de alumbrado. No lo entendí en ese momento, pero recapitulando después, los alumbrados estaban en desviaciones que llevaban a comunidades todavía más pequeñas que el pueblo del que salimos. En uno de estos alumbrados, a lo lejos, yo calculo a unos 500 metros, se veía la forma de una persona que estaba a mitad de la carretera. Rompiendo el silencio dentro del auto, le dije a mi marido que tuviera cuidado, pues podría tratarse de un intento de robo o quizá de una persona confundida y que corría el riesgo de ser atropellada. A medida que nos fuimos acercando, fue más claro que se trataba de una mujer, usando alguna clase de vestido y dando la espalda hacia nosotros. Ya muy cerca, a unos 20 metros, mi esposo iba a una velocidad muy baja, pues la mujer no se movía. Mi esposo dijo que la esquivaría, para no detenerse y ponernos en peligro. Mientras hacía la maniobra para esquivarla, el auto comenzó a fallar de la nada. El motor se apagó y avanzábamos solo con la inercia del movimiento que llevábamos. Nos detuvimos a un costado de la mujer, a no más de 1 metro de ella. Mi marido me decía frenéticamente que el auto no arrancaba y yo estaba muy nerviosa. Intenté bajar la ventanilla, pero al ser eléctrica no respondía. Podía escuchar cómo el motor del auto se ahogaba mientras mi marido intentaba encenderlo. Abrí un poco la puerta del auto y le grité a la mujer que aún no volteaba a vernos: «Oiga, ¿está bien?». Ella me miró solo de reojo, pero pude apreciar que su rostro estaba carcomido, como si fuera un cadáver. Yo cerré la puerta y solté una grosería al aire, asustada. La mujer comenzó a caminar dándonos siempre la espalda, y tras avanzar unos cuantos pasos se desvaneció en la nada. En ese momento, el auto encendió y mi marido arrancó a toda velocidad. Desde ese día nunca hemos vuelto a viajar de noche en carretera. Toten, debo advertirles que si no dan like a nuestro contenido, lo comparten y se suscriben, si no lo han hecho, no tendré más remedio que liberar algunas almas perdidas para que los encuentren y los atormenten. Les sugiero que mejor eviten ese camino. Nos vemos pronto, quizás antes de lo que esperan. Ecos de terror.